Fondo. Si, si, si Dios y si este universo tiene un Dios que con mi vida juzga que yo merezco ir al infierno, he nacido en el universo incorrecto, porque definitivamente ese Dios sería bastante poner puntos en el planeta que quisiera conocer, y más o menos estoy uniendo esos puntos. Hay puntos que están en Sudamérica, otros que están en Centroamérica, otros que están en Norteamérica, otros que están en Asia, en Oceanía. Y si no es de un solo tirón, quizás sea en 2 o 3 viajes diferentes, pero sí, mi intención es, ahora mismo he tenido la suerte de viajar mucho por el mundo, más o menos unos 80 países ya he conocido, y mi sueño es conocer lugares que ya he conocido y me he enamorado, o conocer esos lugares que uno ve por foto y dices, impactante. Tengo que estar ahí. Quizá por cosas que han sucedido en mi vida, hasta ese momento yo pensaba o sentía que cada día que pasaba era un día más. Y a partir de ese momento siento que cada día que pasa es un día menos. Para mí la forma más digna de vivir la vida es ser plenamente consciente de la propia mortalidad. Yo sé que tengo un envoltorio, esto es un paquete que me mantiene, pero que me voy a morir, y eso puede ser hoy en un accidente, pasado mañana, o un cáncer dentro de un año, o a los 110 años. Yo soy un convencido, y así quizá por suerte he vivido toda mi vida, en tratar de vivir el aquí y el ahora. Estar aquí. En este momento estoy contigo. No estoy pensando, tengo que salir. Para mí eso es una forma muy genuina de vivir la vida. Ser un agradecido. Para mí, estar vivo y ser consciente en un planeta que somos un punto infinitesimal en el universo, es un regalo espectacular. La diferencia, quizá mínima, es que para muchas personas ese regalo es de Dios, y lo respeto. Y por favor, los que miran esto sigan creyendo eso, que me parece muy divino, muy valioso. Para mí, yo quizá mi Dios es la naturaleza. No creo porque no me sale de adentro, creí por mucho tiempo, tengo comunión, bautismo, comunión y confirmación, he sido monaguillo de la Iglesia Católica, pero por cuestiones internas en algún momento dejé de creer en ese Dios de la Biblia, pero no promuevo para nada que la gente deje de creer. Para mí es una cuestión totalmente interna. Quizá el Dios en el cual yo creo, por responder la segunda pregunta, es la naturaleza. Es la naturaleza en su forma, con la creación del universo, con los planetas o los sistemas solares, y un planeta como este, con una naturaleza, unas montañas como esas. Ese es mi Dios. Que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? También habla de ese cuerpo con el que tú dijiste que tenemos, que algún día vamos a morir y va a ir al polvo. Inclusive los científicos afirman esto, de que nuestro cuerpo está formado con sustancias del polvo, cosa que ya la Biblia antes lo decía. Entonces, pero el cuerpo va al polvo y el alma, el espíritu, va a quien lo dio. Pero también la Biblia dice que nosotros llegaremos a ser juzgados. Supongamos que tú mueres ahora y que ese Dios, que no es la naturaleza, que más bien creó la naturaleza, te llegase a juzgar, y si existiera un infierno, ¿a dónde crees tú que te enviaría? ¿Al cielo, o te enviaría a vivir, a habitar con Él por la eternidad? ¿O te enviaría al infierno por la eternidad? A ver, según tú, ¿a dónde crees que podría enviarte Él? Sí. Imagínate que está en el juicio y te hace Entiendo. juicio.
¿A dónde crees que te enviaría? Yo estoy convencidísimo que si existiría tal Dios y que me juzgaría, me mandaría al cielo con él. Ser buena persona es ser moralmente perfecto, ¿ya? La Biblia dice que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Entonces esa ley está en tu corazón y ahí es lo que voy a tratar de remover, ¿ya? Según las escrituras. ¿Alguna vez, Carlos, tú has mentido? Sí. Ya. ¿Cómo le llamas a una persona que miente? A ver. Mentiroso. Mentiroso. Entonces tú eres un... Era un mentiroso. Ya. Ya no sé. De hecho, mentía más cuando era religioso y católico, porque tenía el sentimiento de que podía rezar y ser perdonado, que lo que miento ahora porque ya no tengo más ese sentimiento. Claro. Imagínate porque que... la moralidad ha nacido en mí. Claro. Imagínate que un asesina una vez y no lo haga más. ¿Cuántas veces tiene que asesinar para ser un asesino? Uno. ¿Cuántas veces tenemos que mentir para ser mentirosos? Desde ese punto de vista, uno. Una. Y ya somos dos, no eres el único. Yo también he mentido. ¿Alguna vez tú has robado algo por muy pequeño que fuere? Yo también. Somos dos. Entonces, tú serías un mentiroso ladrón, ¿ya? Y Era. estamos... Yo creo que aquí es muy importante diferenciar los tiempos, diferenciar cuándo fue la última vez que uno mintió. Si tú dices en tu vida has sido, la pregunta es muy importante, el tiempo verbal. Si tú dices ¿eres mentiroso? La respuesta es no. ¿Eras mentiroso? La respuesta es sí. Claro. ¿Eras un ladrón? ¿Robaste? Sí. ¿Robas ahora? ¿Cuánto fue la última vez que robaste? Hace 30 años. Entonces, es muy importante aquí el tiempo, porque la vida es un continuo, no es un punto concreto. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ni tú, si tú ahora no robas, ni tú, si tú ahora no mientes, eres un mentiroso. Claro. Y eres un ladrón, sino que lo eras. Claro. Y has cambiado. En tu caso la motivación puede llegar a ser Dios, en mi caso la motivación es mi propia interna moralidad. Claro. Pero en todo caso sigue con... Sí, bueno, te pongo este ejemplo. Supongamos, tienes familia, sí. Supongamos que yo como asesino asesine a tu familia, tus hijos, que es lo más preciado, y pasen 30 años, yo no haya sido preso, y en 30 años a mí me lleven a juicio. Mira, han agarrado al hombre que asesinó a tales personas, y te llaman: Carlos, tenemos a la persona que ha asesinado a tus hijas y le vamos a hacer juicio. Imagínate que yo esté en el juicio después de 30 años y diga: señor juez, eso fue hace 30 años, ya yo no hago eso. Eso fueron esas personas nada más y hasta ahí. Entonces yo soy una persona buena, estudio, trabajo, ayudo a otras personas, trato de hacer el bien, ya estoy arrepentido de eso. Y el juez me diga: por lo que estás haciendo ahora y como eso fue hace 30 años, te dejo libre. ¿Cómo te sentirías tú con ese juez? Yo me sentiría bien. ¿Sería un juez yo justo? Creo, sí. Por no hacer pagar esa condena. Yo creo que sí. La venganza es muy mala. No, y hacer pagar una condena en algo que está demostrado que la persona aprendió y realmente, asumamos que es cierto, ¿no? Que tenemos la total seguridad que esa persona tuvo su propia condena mental y su propio arrepentimiento y 30 años después está este juicio, por más, yo creo, después me tiene que suceder. Claro. Pero yo creo, y con la mano en mi corazón, de que yo diría, sí, está bien tomada la decisión. Esa persona se ha arrepentido. Si esa persona sigue matando, no, por favor, esa persona no puede estar. Pero si ahora es una persona moralmente correcta, digna, sí, eso pasó en su momento, hace 30 años atrás, porque en esa persona lo que puede haberle pasado por la cabeza terminó con la vida de mi familia, es súper triste, pero yo eso lo tengo que aceptar. No puedo tener un resentimiento durante 30 años, tengo que practicar la aceptación. Claro, y hay un punto muy importante, es que la ley ha dicho que el asesino debe pagar. Entonces, si el juez no hace cumplir su ley, no por condenación ni venganza,
sino porque debe hacer cumplir esa ley. Delante del juez, tú, por ejemplo, serías hallado como mentiroso, ladrón, sin meter las otras 8 leyes, ¿no? Y ese juez no va, dice la Biblia, que no va a tener por inocente al culpable. Ahora nosotros no podemos cumplir esa ley, es imposible. ¿Cuál? No mentir, no robar, no tener dioses ajenos, no idolatrar, no adulterar. ¿Alguna vez has mirado a alguna mujer con lujuria? Sí. La Biblia dice, Jesús dijo que con solo mirar a una mujer con lujuria, ya eso nos hace adúltero de corazón. Ahora podemos mirar que el estándar de Dios es más alto que el del ser humano. Por eso Él es Dios. Entonces, nosotros humanamente siempre queremos justificar nuestro pecado. Por eso hay juicios terrenales, porque todas esas leyes, todo ese carácter de tener juicio, de poner reglas, de poner leyes, ha sido y viene de un Dios que es un Dios de orden y perfecto. Entonces, si Él te juzgara y a mí, Él nos vería como pecadores, transgresores de su ley y de un Dios santo, porque pecar contra Dios no es pecar contra el alcalde de tu estado, contra el gobernador de tu estado, contra un juez simple o contra un policía, sino que estamos pecando contra el Dios de la gloria. Entonces, nosotros no podemos cumplir esa ley, pero algo muy importante hizo Dios. Él se hizo hombre como tú y como yo, y vino a la tierra hace más de 2000 años, y vivió esa vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla. O sea, Él vino a darle ese cumplimiento que el Dios justo demanda, porque nosotros no podíamos hacerlo. Entonces lo hizo por amor. Y Él vivió, y cuando Él iba a ir a la cruz, la Biblia dice que Él fue golpeado, fue ultrajado, y hay datos científicos que aprueban y afirman esto, de que Jesús sí existió. Y si Jesús existió, el único libro que habla de Jesús es la Biblia. Hay antropólogos que no son cristianos y utilizan la Biblia para hacer descubrimientos. Entonces, en la misericordia de Dios también hay antropólogos que se han convertido al Evangelio, que antes no creían y han usado la Biblia para hacer descubrimientos y han verificado que la Biblia es inerrante e infalible. Entonces, este Jesús fue golpeado, ultrajado, fue latigueado, y algo muy importante, él fue molido por nuestras transgresiones. ¿Por qué, Carlos? Porque Él tomó el lugar tuyo y Él tomó el lugar mío y tomó el lugar de la humanidad para que nosotros podamos ser salvos el día de este juicio. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Consumado es significa la deuda ha sido ya cancelada. O sea, hay un juez justo que demanda que demanda que paguemos justamente, pero nosotros no podíamos. Entonces Él lo hizo por nosotros en la cruz. La obra de la cruz es la que puede salvarnos. Ahora no te estoy hablando de religión, sino te estoy hablando de que algún día nosotros vamos a enfrentar a ese juez justo. Creámoslo o no, creamos en cualquier otra cosa, pero algún día, algo cierto es que vamos a morir. La Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Creer en Dios no es creer en una religión, sino en creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La Biblia dice que Él se hizo maldición por nosotros, que Él se hizo pecado por nosotros. Ahora, Carlos, lo que te quiero decir es que solamente en Cristo podemos ser justificados, dice la Biblia, porque Él es la propiciación, la expiación, la redención y la justificación. Ahora, supongamos que tú estás frente al juez y el juez te halla como culpable y te va a enviar al infierno por la eternidad, donde la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, y es un lugar de tormento. Imagínate que vas a ser enviado ahí y Él te dice, bueno, Carlos, porque es justo, porque aquí en la tierra también es justo que los jueces digan tienes que pagar una fianza o tienes que pagar, hacer tal cosa para que puedas pagar eso y puedas salir libre de culpa. Imagínate que Dios te diga, Carlos, tienes 10 millones de dólares para pagar tu deuda y salir libre. ¿Tú tendrías esos 6 millones de dólares en la mano para pagar esa deuda? No. No, ¿verdad? Yo hago alusión a esto, a lo que la gente llama obras. Las personas creen que por obras serán salvos, y la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y la gracia significa salvación y merecida. O sea, no la merecíamos y Él nos las da. Es un regalo. Entonces, ninguna obra que podamos hacer puede pagar esa deuda. Ninguna.
La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Solamente una persona santa y justa puede salvarnos por obra, y es la obra que Cristo hizo en la cruz, porque sí era santo y justo. Entonces, Carlos, imagínate que Él te va a enviar al infierno y llega una persona y dice: yo tengo para pagar la deuda de Carlos y no espero nada de él, sino que él confíe en mí, que él cree en mí, que él ponga su fe en mí y que tenga una relación, no una religión, sino una relación conmigo. ¿Cómo tú te sentirías con esa persona que paga tu deuda y quedas en libertad? ¿Cómo te sentirías con esa persona? Me resulta muy difícil, digamos, Digerir. claro, no digerir, sino ser totalmente genuino en la respuesta a esa pregunta, porque yo ya me quedé Claro, antes del infierno. claro, pero Sí, ahora suponte que estás... Digamos, todo esto es súper hipotético y yo voy a tratar de responder tu Claro. pregunta. Pero me parece muy, ¿cómo decir? Muy sobrenatural, muy lejos de la realidad. Igual, lo respondo. Si Dios, y si este universo tiene un Dios que con mi vida juzga que yo merezco ir al infierno, he nacido en el universo incorrecto, porque definitivamente ese Dios sería bastante inmoral, desde el punto de vista mío, porque yo ayudo a los demás, hablo con la gente, trato de hacerla sentir bien, he educado a mis hijos, he escrito un par de libros para que la gente aprenda de todos los errores que he cometido yo, he trabajado en una empresa donde me he enfocado en la gente, en la sociedad, en el planeta. No soy un santo, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero en el caso hipotético de que un Dios juzgue que yo merezco ir al infierno por lo que puedo haber hecho, como mentir o como robar hace años atrás, voy al infierno. Claro. No pretendo que una persona, porque me parecería muy corrupto, sistema si una persona y si un Dios después acepta que esa persona pague por... Es muy corrupto, muy humano. Un Dios está mucho más por encima de eso. Es decir, que en ese caso, no caería en la trampa. No le diría a esa persona: sí, por favor, paga mi deuda, porque tú puedes, te agradezco, de todas maneras se lo agradecería, pero me voy derecho al infierno. Claro. Porque Y eso es que, lo que hay, lo tengo que aceptar. Y esto que tú estás haciendo es lo que comúnmente las personas hacen. Aunque tú no le hayas pedido que él pagara tu deuda, definitivamente él aún así la es pagó. un Jesús. Debe haber existido, yo creo que tú estás en lo correcto, como ha existido un Mahoma, como ha existido un Buda, un Confucio, como han existido grandes personas en la historia de la humanidad que han sabido guiar, que han tenido un grupo de gente alrededor. Jesús ha sido uno de los mejores y nos ha dado una muy buena lección moral, nos ha ayudado muchísimo, como lo hizo Moisés. De la Biblia tiene dos partes, un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todos esos son personas líderes de la humanidad, pero personas comunes. Claro. No es que Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza suya, sino que nosotros creamos a un Dios a imagen y semejanza nuestra. Ese es mi humilde punto de vista. Entonces tú sigues rompiendo constantemente el segundo mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo ni de los que está abajo en la tierra. Entonces sí. justamente Dios te podría juzgar por eso. Ahora, sí, si me juzga, la Biblia, que me juzgue. la no Biblia, pasa nada, claro, voy al infierno. La- Para mí eso no existe. claro, Para mí simplemente nosotros somos como este trébol, ujú, mismo sistema de vida. claro, Entonces, materia orgánica con un sistema muy complejo. Nosotros somos unos seres humanos que hemos evolucionado y que tenemos un poquito más de inteligencia y conciencia. Eso, cuando esta plantita se muere, pasamos a ser los mismos átomos que se crearon en la explosión de supernovas
en la creación del universo, pasan a ser otra cosa. El alma que crea la religión católica y alguna otra religión, la budista no, por ejemplo, me gusta mucho la religión budista, aunque no soy budista, es una invención nuestra, es una necesidad, es la creación por el miedo que tenemos a la muerte. Es que es terrible. Pensar que todo termina cuando morimos es muy feo, excepto que uno lo acepte. Que diga, no, vivo mi vida plenamente, con moralidad, con ética, pero plenamente, con intensidad, que es la única. Después de eso, no hay nada. La Biblia es algo que escribieron seres humanos con el objetivo de crear un sentido a la vida de las personas. Y que por eso, insisto, me parece muy bien, me parece fenomenal, porque mucha gente le encuentra mucho sentido a tener una vida después de la muerte, a poder ir al cielo o al infierno. Y justamente lo que dijiste sobre algo sobrenatural, Pablo decía que el Evangelio es locura para el mundo, y es precisamente por eso, porque para el mundo es una locura lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, como te estaba diciendo, hay un texto en la Biblia que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y Mahoma también? ¿Cómo? ¿Mahoma es un hijo de Dios? ¿O Moisés? Ok, ¿O si él se arrepintió de sus pecados y se volvió a Cristo en arrepentimiento y fe, sí. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede limpiar nuestros pecados. Entonces, si lo hizo, sí, si no lo hizo, no. Ahora, Jesús pagó esa deuda y muchas personas la van a rechazar, como tú dijiste, ¿no? Ok, yo lo entiendo, la pagó, pero la dejo hasta ahí. Aún así, eso va a pasar este día de juicio. Entonces, lo que te quiero decir también es que todo lo que tú ves que ha sido creado no puede venir de una explosión, porque una explosión crea desorden, no crea orden. Y una explosión no nos puede dar la capacidad de razonar, de pensar, de respirar. Y somos totalmente diferentes, con pinturas, con líneas bien bonitas, bien perfectas, todo a la perfección, y no pone su nombre. ¿Qué dirías de ese cuadro que se creó solo? No tiene nada que o ver. que tuvo un creador. Pero ¿qué dirías de ese cuadro? ¿Que se creó solo o tuvo un creador? No, que tuvo un creador. Ok. Te voy a decir algo que dice la Biblia y te lo voy a decir textualmente. La Biblia dice, aquí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. O sea, para el hombre que no está en Cristo cree que la injusticia es verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, toda la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos excusa de decir que no hay un ser creado, que no hay un Dios, porque todo lo que está perfectamente creado y todo lo que tú has visto durante el viaje y todo lo que seguirás viendo, perfectamente creado y perfectamente puesto ahí, no fue hecho por sí solo, sino que tuvo que haber tenido un creador inteligente, como un pintor pinta un cuadro y lo hace de manera perfecta y lo hace de manera inteligente, como un constructor construye una torre perfecta. No puedo decir esa torre se creó sola aunque no conozco el constructor. El edificio me muestra que hubo un constructor. El ser humano, la creación, los animales, todo lo que nosotros podemos ver, la Biblia nos enseña que hay un creador, que no pudo haber sido puesto por sí solo ahí. No pudo haber venido de una explosión, porque la explosión crea desorden, no crea orden. Si tiro una bomba aquí vamos a morir todos, porque eso crea una explosión. Y ahora no existe el ateo, sino quien niega a Dios. Digamos, es válido el punto de vista. Algunas cosas son súper interesantes, algunas cosas creo, algunas cosas la Biblia dice lo correcto, algunas cosas la Biblia es un libro, quizá el mejor que haya existido en la historia de la humanidad, si no el mejor, seguramente el mejor, porque ha ayudado a mucha gente, pero hay otras cosas, claro. Hay otra vida. No creo que sea bueno. Yo creo que hay un cambio que tendría que hacer la religión.
muy breve en tratar de inspirar a la gente a vivir honestamente, decente, pero no a través del miedo, no a través de un juicio final. Eso es como una amenaza. La amenaza no es algo éticamente correcto. Si alguien te viniera a... imagínate que estás con tu familia y entran ladrones y te dicen que o entregas todo o matan a tu familia, ¿qué harías? ¿Entregarías todo para que se vayan o dejarías que mataran a tu familia? No, entregaría todo. Ok, entonces el miedo no es malo, sino que el miedo nos ayuda a preservar nuestra vida. Ahora, el mensaje del infierno es real, aunque la gente no lo crea, es real, y hablar de él es necesario porque este miedo te va a llevar a preservar tu vida, y el único que puede hacerlo es Cristo Jesús, y solamente en Él hay esperanza. Y para terminar de compartirte el mensaje, nosotros seremos hallados culpables, pero si estamos en Cristo seremos hallados justificados, porque Él, aunque nosotros no se lo hayamos pedido, por amor, porque Él en su esencia es amor, Él pagó esa deuda por nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de creerlo o no, o también esto se lo dejamos al Espíritu Santo, no podemos convencer, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio, no nosotros. Pero es lo que debemos hacer, compartir este mensaje, hablar del infierno, porque si existe, no es algo como que para meter miedo, sino para que puedas entender que solo en Cristo Jesús podemos hallar, ser libres de esa justa ira que pronto vendrá. La Biblia dice que solo Cristo Jesús puede librarnos de la justa ira de Dios. Entonces, este es el mensaje que yo te comparto, y te invito a que lo pienses, que lo medites, y que si crees que la Biblia es un libro, tengo 35. Y antes que eso, yo fui ateo también. Lo pensé, yo al revés. Yo fui muy religioso, lo pensé muchísimo, y esta es mi Sí. conclusión. Gracias por la invitación, por supuesto que es bienvenida. A mí me encanta hablar con religiosos católicos, o religiosos musulmanes, o budistas, o hinduistas, porque todos tienen una gran, Pero, una gran sabiduría o experiencia para compartir. Pero lo más importante es que uno lo analice, lo analice. Cada uno tiene que, nadie puede convencer, como te digo, solamente el Espíritu Santo es quien convence. Ahora, lo que te he hablado no tiene nada absolutamente que ver con religión, ningún tipo de religión de lo que tú has escuchado, sino que te he hablado de Cristo y de esa justa ira. Sí, pero los religiosos de lo que tú hablas creen que la salvación es por obras. Y de lo que yo te estoy contando... Hay pequeños matices, pero sí, lo que tú me has hablado es religión. Y está muy bien, no pasa nada. Y respeto, claro. Y por eso es que desde el momento en que has empezado a hablar, me he quedado sentado, porque lo respeto y me resulta interesante, y a veces escucho cosas que me hacen reflexionar, a veces... pero es religión. Y ha sido muy amable. Mi invitación no es, por favor, sigue haciendo lo que estás haciendo, ayuda a la gente que necesita, ayuda a la gente que a través de la religión le ve sentido a la vida. No importa si hablas del infierno o no, era mi humilde recomendación. Claro. No meter miedo, pero me parece también correcta tu reflexión de que a veces el miedo es importante. Yo a veces el miedo a mí me hace prestar mucho más atención en un viaje como esto, me hace estar mucho más atento, y gracias al miedo he salido de situaciones difíciles, así que estoy de acuerdo contigo. Sí. El miedo siempre nos lleva a preservar. Lo que estás haciendo, también escucha, claro. También entiende que bueno, que hay otras voces. Trata de hablar con gente que es de otra religión, pero siempre con... Pero aún así te amo, y este amor lo ha puesto Dios en mí por ti, por eso te comparto el mensaje. Ahora, lo importante también, Carlos, es que cuando tú estés en tu lecho de muerte, y espero que tu muerte no sea repentina, tengas esa oportunidad de arrepentirte. No vas a perder nada en ese tiempo. De arrepentirte, creer y poner tu confianza en Cristo, y no olvidarte de este mensaje que te he compartido. Y sin más que decir, muchas gracias por tu amabilidad, por tu paciencia también, y quiero decirte que si crees que la Biblia es un libro muy bueno,
te invito a que la leas y que comiences a partir del libro de Juan, de los Evangelios de Juan. Y nada, que tengas un buen viaje y muchas gracias. Muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias.